Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les fortalezca. Desde la distancia les envío un abrazo apretado en el amor del Señor Jesucristo. Estamos retomando la grabación de la palabra de Dios después de un periodo de tiempo donde no había sido posible, pero por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo podemos retomar y damos gloria y alabanza a nuestro Señor Jesús por ello. En el día de hoy simplemente quiero siempre basarme en la simpleza más que en la complejidad de las cosas que tienen que ver con Dios. Creo que el Señor Jesucristo tenía gracia, tenía autoridad y le asistía la unción del Espíritu Santo para hacer cada cosa con simpleza, o en otras palabras, en palabras más actuales, para hacer las cosas con sencillez. A veces nosotros complicamos mucho lo que Dios realmente hizo fácil para nosotros. Recordemos que las Escrituras dicen que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces Dios viene y nos hace la vida un poco más fácil y nosotros la complicamos no siguiendo las directrices, no caminando sobre las instrucciones, sobre los mandamientos y principios que Él ha establecido en su palabra para que nuestra vida sea más sencilla. Ciertamente, la palabra sí dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero también dice que debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. ¿Y cómo fue que Jesucristo el Señor venció al mundo? Bueno, poniendo en práctica las palabras de Dios que hacen que la vida de los hijos de Dios sean más sencillas, sean más simples de llevar en esta tierra. Entonces, cuando usted y yo, por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, comenzamos a vivir en esta tierra, entonces somos más que vencedores en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Acuérdese que esto no tiene que ver con un concepto emocionalista, esto tiene que ver con principios, tiene que ver con verdades, con los fundamentos de la palabra de Dios puestos en práctica, porque Dios solamente honrará a aquellos que honran su santa y bendita palabra. En el día de hoy quiero traer una reflexión rápida donde las Escrituras en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22 nos dicen lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, la Escritura nos está asegurando que cuando la bendición de Dios está sobre la vida de alguna persona, cuando la bendición de Dios está sobre alguna familia, cuando la bendición de Dios está sobre un matrimonio, una de las características es que la persona, la familia, ese matrimonio va a ser enriquecido. Notoriamente habrá manifestación de riqueza. Mas cuando la Biblia se refiere a riqueza, tenemos que tener presente que no necesariamente se está refiriendo a factores económicos. Usted y yo no solamente podemos ser enriquecidos económicamente, usted emocionalmente puede ser enriquecido, usted espiritualmente puede ser enriquecido. Y la pregunta es, ¿y cómo emocionalmente yo puedo ser enriquecido? Bueno, puede comenzar en Cristo Jesús. Bajo la bendición de Cristo Jesús puede comenzar a vivir una vida sin depresiones, sin angustias, una vida emocional, una vida de noviazgo, una vida de relación con sus hijos o con sus padres que realmente sea sana, sin contiendas, sin rivalidades, sin rencores, sin resentimientos. Y cuando nosotros comenzamos a vivir emocionalmente así, pues realmente somos enriquecidos. Acuérdese que hay áreas de nuestra vida donde el médico que trata mi cuerpo no puede llegar, donde el dinero con el que compro los alimentos para el sustento de mi cuerpo no puede llegar. Hay áreas de mi vida que son exclusivamente intervenidas por Jesucristo el Señor, si nosotros se lo permitimos. Si no es Él quien interviene en esas áreas de nuestra vida, pues allí va a estar dispuesto nuestro adversario, el diablo, para hurtar,
para destruir y para matar esas áreas en nuestra vida. Entonces, emocionalmente, usted y yo podemos ser enriquecidos cuando comenzamos a vivir así, cuando comenzamos a vivir ese equilibrio emocional que lo produce la presencia de Dios en nosotros, que lo produce el vivir conforme a la palabra de Dios. Acuérdese que el fruto del Espíritu es paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Y si usted se pone a reflexionar sobre las características del fruto del Espíritu Santo, traen equilibrio emocional. La paz contrarresta la depresión, contrarresta la tristeza, que sí, ciertamente es un estado espiritual, pero que también afecta el estado emocional de la persona. Entonces, cuando la Biblia dice que la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella, también podemos entender que espiritualmente podemos ser enriquecidos, no solo económicamente, no solo emocionalmente, espiritualmente también. Cuando usted comienza a moverse eficazmente en los dones espirituales que ha recibido, cuando usted comienza a tener esa libertad de comunión con Dios, cuando usted comienza a experimentar esa entrega, cuando usted empieza a evidenciar de cómo Dios responde sus oraciones, usted está siendo enriquecido. Yo estoy siendo enriquecido. Lo que quiero decir en esta hora es que la bendición de Dios tiene características específicas que se van a manifestar. Sé que hemos venido de un tiempo difícil, de un año complicado, donde Dios ha mostrado que ha sido fiel. Por lo tanto, usted no se rinda, no desista, no mengue en su fe, porque la bendición de Jehová está a las puertas. Y esa bendición que Dios envía a partir de hoy ha sido enviada para enriquecerte y para quitar de tu vida toda clase de congoja, toda clase de dolencia, toda clase de tristeza, de depresión, toda escasez, en el nombre de Jesucristo. Para eso ha sido enviada la bendición desde lo alto en Cristo Jesús. La bendición que es de Dios tiene características específicas, tiene características notorias. Cuando es Dios, mi querido hermano, hay evidencias. Y la Escritura dice que cuando es Dios, Él no permite que haya congoja, Él no permite que haya tristeza en lo que Él está haciendo por nosotros y para nosotros. Él produce en ti y en mí bienestar cuando es Él el que está bendiciendo. Por lo tanto, cualquiera sea la cosa que le hayan presentado a usted como bendición de Dios, pero que lo tenga deprimido, pero que lo tenga bajo opresión, pero que lo tenga en tristeza, en angustia, en desesperación, cualquiera sea la cosa que le hayan dicho que es de Dios, pero que le ha robado la paz, descártelo, porque la Escritura dice que la bendición de Dios te enriquece y no te añade tristeza. Y qué mayor riqueza que poder disfrutar de su presencia. Qué mayor riqueza que poder permanecer en su verdad. Qué mayor riqueza que poder disfrutar de su gracia y tener plena confianza que si Cristo viene hoy, con Él nosotros nos vamos, porque su bendición es la que nos asiste. Mi querido hermano y amigo, si eso que usted le presentaron como la bendición de Dios lo ha apartado de Dios, o si eso que usted pensaba que era la bendición de Dios, ahora en este presente lo tiene a 3 kilómetros, a 10 kilómetros, o lo tiene habiendo cruzado ya la frontera de las cosas de Dios y se ha saltado al otro lado de la frontera donde están las cosas del mundo, pues déjeme decirle que la bendición de Dios no actúa sobre los hijos de Dios de esa manera. Cuando Dios bendice a alguien, esa bendición no aparta a la persona de Dios. Esa bendición no viene para enfriarte espiritualmente. Esa bendición no viene para desestabilizarte emocionalmente. Cuando la bendición es de Dios, hay riqueza y no hay tristeza. Hay un mejoramiento y es notorio, mi querido hermano y amigo. Así que si la bendición de Dios está en medio de tu matrimonio, eso va a ser notorio. Va a haber riqueza, va a haber un avance, va a haber
desarrollo, va a haber crecimiento, se va a notar la mejora continua en tu matrimonio. Si la bendición de Dios está en la manera en que estás criando a tus hijos, en la manera en que estás aconsejando a tus hijos si ya están grandes, pues mi querido hermano, no va a haber tristeza en el futuro ni en este presente. Porque cuando Dios está en lo que estamos diciendo, cuando es Dios el que bendice y respalda lo que estamos haciendo, pues mi querido hermano, hay riqueza y no tristeza. Y así económicamente también, ¿por qué no? Si es Dios el que te está proveyendo, pues no va a haber tristeza, no va a haber temor, no va a haber esclavización, no va a haber ninguna clase de amenaza, mi querido hermano. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque a veces nosotros nos empezamos a conformar a situaciones que no son de Dios con tal de asegurar un puesto laboral, con tal de asegurar un ingreso económico. No, mi querido hermano, hay muchas mujeres que a veces con tal de sentirse económicamente respaldadas por sus maridos, empiezan a aceptar una serie de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y está el caso opuesto, hay mujeres que en cuanto empiezan a recibir ingresos, pues ya su postura y su conducta cambia. Y mi querida hermana, la bendición de Dios no se manifiesta así. Tiene que haber unidad en el matrimonio, tiene que haber amor, tiene que haber un compartir de los roles y las responsabilidades, y el uno respetar el rol del otro, saber quién es quién dentro del matrimonio según lo establece la Biblia. Y para aquellas personas que si no es económicamente, no se sienten bendecidos, mi querido hermano y amigo, usted tiene que leer bien su Biblia, porque la avaricia, el amor al dinero, es considerado en las Escrituras como idolatría. Y eso es importante poder saberlo, y es importante recalcarlo, que aunque la bendición de Dios nos enriquece, no necesariamente siempre será en términos económicos que Dios nos va a bendecir, porque hay otras áreas de nuestra vida donde Él quiere ser el Señor, donde Él quiere glorificarse, donde Él quiere ponerte como testimonio y como ejemplo. Y a usted que le está yendo bien en las distintas áreas de su vida, a usted que le está yendo bien en el matrimonio, con los hijos, a usted que le está yendo bien en esa relación emocional que sí fue aprobada por Dios y que usted ha visto que Dios está con usted en lo que está haciendo en ese noviazgo, alabe y glorifique al Señor Jesucristo y siga por ese camino que el Señor le ha llevado. Usted que económicamente ha sido bendecido, que ha sido sostenido, glorifique, alabe y honre a Dios con todo lo que tiene, mis queridos hermanos y amigos. Yo estoy dichoso, estoy feliz por todas las maravillas que Dios ha hecho en este último tiempo en mi vida, en mi casa, en mi esposa, en mis hijos, y sobre todo en este año de pandemia, donde yo puedo decir confiadamente que Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor Jesucristo les bendiga, les fortalezca, les prospere, y guarden esta palabra en su corazón. Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios te bendiga.